Buenas tardes, soy Lady Sánchez y voy a explicar el proceso de cooperación entre la comunidad internacional y Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en la cooperación internacional contamos con la participación de estados, de organizaciones internacionales, de sociedad civil nacional e internacional, organizaciones no gubernamentales y bancos regionales. En el proceso empezamos recordando que después de la Segunda Guerra Mundial Europa queda totalmente devastado, tanto con una crisis económica por la escasez de dólares, las desconfianzas de inversión, las pérdidas humanas que tuvo, tanto materiales y de transporte, enfermedades y demás. Bueno, en primera instancia encontramos la ayuda económica que le otorga Estados Unidos a la Europa Occidental, que fue primero de 4.500 y luego de 6.800 millones de dólares, esto con intereses económicos. Segundo fue la creación del Plan Marshall, o también llamado European Recovery Program, vigente tanto desde el año 1948 al año 1952, en el cual se logró desestimar aproximadamente 13.000 millones de dólares, los cuales, abro comillas, fueron distribuidos principalmente bajo criterio de renta per cápita, que terminó favoreciendo de manera indirecta a los países aliados, esto según el autor Duarte y González. Bueno, luego de la creación del Plan Marshall se ve la necesidad de crear una organización que se cargue tanto el control como la responsabilidad del plan, y es por ello que se da la creación de la Organización Europea de Cooperación Económica. Bueno, el programa de recuperación se basaba tanto en el esfuerzo de lograr una producción, lograr una estabilidad financiera, de cooperación económica y de solución al déficit. Esto se logró bajo los 4 comités técnicos del Comité de Cooperación Económica Europea, los cuales se encargaban tanto de los estudios de abastecimiento, agricultura, de energía, de siderurgia y de transportes tanto internos como marítimos, esto según el autor Brett Huedel. Bueno, los programas se llevaron a cabo de manera anual y de manera trimestral en los programas por las autoridades competentes. En los programas anuales se encargaban de hacer toda recopilación de datos y cifras de actividades agrícolas y comerciales, en los cuales los ciudadanos entraban en un programa nacional de recuperación en el que se definían sus metas de producción, las metas de consumo y las necesidades de importación y de posibilidad de exportación. De esta manera se logra la recuperación de Europa bajo estas organizaciones y con el apoyo económico de los diferentes estados y organizaciones que cooperaron. Gracias. En cuanto a la consolidación del institucionalismo y el neoinstitucionalismo, la creación de la Unión Europea y sus órganos desde el punto de vista del neorrealismo, según Aspinwall, 1977, al ser una constitución política atípica, resultado de la unión progresiva de países europeos tras la Segunda Guerra Mundial, es un proceso abierto y constante en evolución, y aunque no hay acuerdo sobre sus compromisos constitucionales, existe un consenso sobre su propósito final: preservar la paz, fundados en la integración económica y la unión política. Según Vargas 2012, al transformar el ejercicio de la soberanía en Europa, enfoques derivados de su constitución desde mediados de los 80 destacaron al neoinstitucionalismo, en donde las decisiones son producto de negociaciones políticas entre actores, pero también resultado de factores institucionales. Para Pisch 2011, el sistema europeo buscaba que sus estados siguieran existiendo resguardando su soberanía, al tiempo que sería compartida en ciertas áreas. Esto sería parte integral de la ratificación de la nación-estado en Europa Occidental, en donde las instituciones supranacionales carecían de autonomía y capacidad de influencia. Por tanto, su creación sería el surgimiento de la denominación política supraestatal. Según Vargas 2008, una vez creadas esas instituciones supranacionales, como la Comisión Europea, fueron supliendo funciones vitales del Estado, por lo que el neoinstitucionalismo, a diferencia de los enfoques tradicionales, descartó los ideales del Estado para suplir con las instituciones comunitarias la centralidad de los actores estatales, recuperando conceptos realistas de elección racional y maximización de los intereses nacionales, en donde actores y las instituciones constituyen un binomio esencial que explican los fenómenos sociopolíticos en donde pasa esta corriente. La acción estructura la institución y la institución estructura la acción. Aplicado al proceso de integración en cuestión, Surbrien 2006 resalta la autonomía de dichas instituciones supranacionales como la Comisión Europea o Tribunal de Justicia en el proceso político de la comunidad. Por lo tanto, según Toenig 2003, para el neorrealismo la Constitución
la construcción institucional de la comunidad creada por los Estados miembros logra desarrollar cierto grado de autonomía que le permite influir en los resultados políticos de sus Estados miembros. Continuando con el tercer punto, el proceso de la integración de Europa explicado desde las condiciones teóricas de la integración regional. Europa después de la posguerra tiene como prioridad las instituciones y la reconstrucción y la búsqueda del bienestar para los países europeos. Después del desequilibrio de la Segunda Guerra Mundial, enfocado en movimientos federalistas para conservar una Europa unida, fundada en diferentes teorías, como es el federalismo, el neofuncionalismo, el neoinstitucionalismo, el transicionalismo y el constitucionalismo, entre otras, para mantener unidos y lograr la paz y buscar el bienestar de la Unión Europea, y así evitar nuevas confrontaciones que afecten a Europa, siendo promovida la creación de los Estados Unidos de Europa por el primer ministro británico Winston Churchill. Es claro que la integración de la Unión Europea se basó en los siguientes hechos. Primero, el Tratado de París, la creación de la Comunidad Europea del Acero y del Carbón. El Tratado de Roma, el nacimiento del Parlamento Europeo con elecciones directas. El Tratado de Maastricht, se crea la Unión Europea. El Tratado de Ámsterdam y Niza, la libre circulación y la ampliación de los miembros. El Tratado de Lisboa, el nacimiento del Consejo Europeo, y su consolidación se dio en 3 pasos. El primero, el traspaso de lo nacional a lo postnacional, un paso sistemático que se caracteriza por no ser centralizado, solo busca traspasar fronteras sin quebrantar los derechos internacionales. Segundo, proceso de integración política, en la cual está pensado en la forma de integración, cuando las políticas de una nación son un obstáculo para el desarrollo y integración de la misma nación con otras, y el desarrollo sostenible, siendo este el principal objeto de la Unión Europea, con el fin de regular y controlar y garantizar el funcionamiento de una única economía, que garantice el comercio, el empleo y que genere políticas de desarrollo igualitario. Hoy me corresponde presentar los elementos, los antecedentes, los procesos de cooperación que han antecedido a la creación de la Unión Europea, pero que también mantienen vigente un poco la Unión Europea. En esto es básico resaltar la importancia del nacimiento, el espíritu del nacimiento pues, de la Unión Europea, la génesis de la Unión Europea. La Unión Europea nace después de la Segunda Guerra Mundial ante la necesidad de la humanidad de buscar un actor que pueda poder aglutinar, a través del diálogo, la construcción entre los estados, llevar a cabo las medidas posibles para evitar otro conflicto mundial. Entra en rigor en 1933, si no me falla la memoria, con el Tratado de la Unión Europea, el 1 de noviembre. Y con estos antecedentes de la humanidad, pues se comienzan a vivir otros procesos. Uno de ellos es el Tratado de París en 1951. En el 55 hay una adhesión por parte de Suecia, Finlandia y Australia a la Unión Europea, compuesta por 28 estados hoy en este momento. Viene el Tratado de Roma, viene también sobre los años 80 la adhesión de Grecia, España, Portugal. La Unión Europea se va fortaleciendo, va creciendo, va volviéndose un actor de sujeto en derecho internacional, un actor importante en la geopolítica del mundo. Después, obviamente, se viene la primera reunión del Parlamento Europeo, pero la Unión Europea es una supraestructura, y de esa supraestructura contiene o está inmerso 2 estructuras, como son la Comunidad Europea del Acero y el Carbón, y la Comunidad Europea de la Energía Atómica. Esto es importante resaltarlo porque esta supraestructura ha creado otras estructuras que han sido fundamental para el desarrollo de la humanidad, para poder llevar a cabo una convivencia pacífica.
Hay una acta única de la Unión Europea en 1986, está el Tratado de Ámsterdam, está el fortalecimiento y la ampliación de la Unión Europea en el 2004, y todos estos elementos que hoy nos quedamos cortos de tiempo nos han demostrado que la Unión Europea tiene toda la vigencia. Cooperation and development with the European Union. In conclusion, the development policies promoted by the European Union are at reducing poverty, focusing on issues of employment, health, agriculture, energy, and business development, expanded to all developing countries. The European Union affirms that all the institutions of the European Union and the member countries are the world's largest donors of development aid and cooperation. Relations between the European Union, Canada, and the United States. The Union shares democratic values, human rights, economic and political freedom, common interests in foreign policy and security, the global economic and commercial agreement with Canada, and the strategic partnership agreement with the U.S. entered into force on a provisional basis in 2007, although relations currently have changed based on very divergent opinions between the United States and the Union on issues such as climate change, multilateralism, fake news, and the recent decision of the U.S. government to abandon the Joint Comprehensive Action Plan by blocking the appointment of judges of the World Trade Organization appellate body and imposing tariffs on imports of steel and aluminum of the Union. Despite this, the United States and Canada remain reliable partners in security matters thanks to the cooperation between allies in the North Atlantic Treaty Organization. Thank you. The Leven or Cooperation Relationship between Colombia and European Union for the Free and the Traffic of Illicit Drugs. Progress or cooperation relation between Colombia and European Union, the toward in the flight and illicit drug traffic, which address in the use on international cooperation for and the control of illicit drugs. It has its general objective and to analysis toward the theory or complex independence and problems on illicit drugs, which in the former world or its cooperative relations with Colombia. The current state the global problem illicit drugs and the enemy in the year on the foreign political or Colombia and the European Union for and the control is illicit drugs, while the former world or corporation. They will analyze the MI instrument or corporate, the or European Union and integration or America and Latin America. The nation of the Mercosur and European Union negotiation and grade of the free practices with the countries of the make on the economic blocks in 1990 after the meet and net of the State of Union European and Mercosur to place in the city de Rio de Janeiro. There is a necessity of the start negotiation what were interrupted some year and resumed in 2013. The objective is eliminate tariff restriction and regulation to reach a free trade agreement with the blocks. There is a sector of the blocks what is shown willing to close the agreement, but there is also distance agriculture met
with each of great interest and parties. Agriculture must social environment as standard Macron. Science made stimulate for hormones not important in Francia.